Seguimos ya camino de la República de los Tontos y de la tertulia, pero antes, ¿cuál es el balance del huracán Kirk? Pues que a diferencia de Milton, el que está en estos momentos en Florida, llegando a Florida, esta noche llegaba, no sé a qué pantalla habrá llegado, pero claro, es que llega a una parte de Florida que la gente no se hace una idea. Siempre que piensas que Florida, que es muy larga, es un estado muy largo, no es California, pero bueno, por ahí. El problema es que ha entrado por la parte interior de la península y además la parte norte. Es decir, que estamos hablando del noroeste de Florida. Y esa parte que es Sarasota hasta Fort Myers, fue ayer ordenado que despueblen, que salgan de sus casas. Y además con una frase que decía uno: si os quedáis moriréis. Tal vez no, o sí, o sí. Entonces, claro, estamos hablando de un huracán de fuerza 4, 5, 5, 4, que va variando, no ha cambiado, es decir, es feroz, y ya lo que pilla pues va a ser tremendo. Pero aquí Kirk dice, bueno, eso será el clima climático. Esto no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Los huracanes de Florida se originan en el Golfo de África. Y empiezan a rodar y a hacer sus espirales y tal, que quedan muy bien en la tele, por eso salen tanto. Empiezan a más o menos final de julio, ya agosto, y final de agosto, septiembre es cuando llegan allí. A veces se quedan en Puerto Rico y Cuba, a veces van a la parte más oriental de la Florida, que no es donde está Miami, que está en la otra parte, o a veces se van a Nueva Orleans. Van por Yucatán, pero se meten hasta Luisiana. Entonces, claro, el mapa es muy complejo, pero son fenómenos de una violencia que es que en Europa eso no se conoce. Bueno, pues Kirk al final ha sido pues, poco más que chaparrones. Hay varios heridos, no ha habido ninguno grave, ningún muerto, cuando decían esto va a ser tremendo. No, tremendo Milton en Florida. Bueno, básicamente han sido por problemas de tráfico o bien por caída de ramas, porque claro, lo que sí ha habido es viento y no en todos los sitios podan los árboles, porque hay una moda así eco estúpida, que es que, hombre, podar los árboles, ¿qué quieres? ¿Que le caiga la rama a alguien en la cabeza? Pues claro que hay que podar los árboles, y si hay peligro, por supuesto, y cortar. Hombre, la vida de una persona todavía vale más que la del árbol. Bueno, esto creo que ya es falso, pero en fin, legalmente será falso, pero moralmente para mí no hay duda. Bueno, lo que sí ha habido es retrasos, rachas de viento, retrasos en los aviones, sobre todo en Bilbao. Es que está en un sitio, el aeropuerto de Bilbao, Sondica, que es muy mal sitio. Ya ustedes, pero es que lo hay bueno. Esa es otra pregunta. Esa es otra pregunta. Bueno, hoy sigue lloviendo, pero ya muy poquita cosa, un poco chaparrón. Las temperaturas han bajado, ahora bajarán más, no hay lluvia, pues ahora empezará a helar. Y a la vuelta del Pilar, pues granizo, nieve en las zonas altas, lo normal. 19 de máxima hoy en Madrid, fresquito. La máxima nacional 29 grados en Alicante y la mínima más baja que ayer, Burgos, León, Palencia y naturalmente Soria y Teruel, 6 grados. Bueno, se lo hemos contado, ahora vamos a tratar de explicárselo. Todo lo que publica hoy Libertad Digital es una cosa de una enorme complejidad por la amplitud y profundidad de la trama delictiva y al mismo tiempo es muy sencillo. Se ha pillado a la banda de Sánchez, que no solamente tiene el gobierno, no, es que tiene el Estado. Es que aparece corrompida la Guardia Civil, empezando por su director general, como en tiempos de Roldán. Como en tiempos de Roldán aparece, antes hemos oído una grabación de Aldama con un comandante de la Guardia Civil. Yo pensé que era el comandante el que estaba asustado. No, es Aldama. Sí, Aldama, que tiene una colección de coches de lujo. Aldama, que cobró millones de dólares con Delcy Rodríguez. Aldama, que estaba en San Petersburgo con Begoña. Aldama, que estaba en Guacalúa. Aldama, el de Barrabés. Aldama, el de las mascarillas de Coldo. Si Aldama está muerto de miedo, ¿qué clase de gangsterismo organizado no hay en Moncloa? ¿Y por qué? Porque ninguno de los delincuentes presuntos y otros nada de presuntos, evidentes delincuentes, que hay desde la cúpula de la Guardia Civil hasta
digamos, los descuideros intermediarios, etcétera, el AMPA común, podría haber actuado así si la presidencia del gobierno lo hubiera querido impedir. No solamente no lo ha impedido, es que lo ha organizado. Y además es que no cabe otra explicación racional. Vamos a resumirles lo que llevamos hoy. Con esto, no un gobierno europeo, es para disolver el Parlamento Europeo. Es de una gravedad. Ya nos hemos acostumbrado a que los Sánchez hacen cualquier cosa. A esto no podemos acostumbrarnos. En Libertad Digital, así como en varios diarios online calificados por Pedro Sánchez como panfletos, hemos tenido acceso a documentos, informes y grabaciones de la UCO que confirman la existencia de una célula de la trama Koldo Aldama Ábalos Sánchez en la Guardia Civil. En nuestro periódico hemos tenido acceso al informe de 87 páginas de la UCO que confirma que tanto el asesor de Ábalos como el cerebro de la trama, Aldama, eran conocedores de que estaban siendo investigados. De hecho, Koldo confesó que fue el propio director general de la Guardia Civil hasta hace unos días, Leonardo Marcos, quien le dio el chivatazo. El topo en la Benemérita sería Rubén Villalba, agregado de Interior en la Embajada de España en Venezuela. En una de las comunicaciones, Koldo García contacta con él para conocer si los móviles de Sánchez y Ábalos habían sido intervenidos. También Aldama le pregunta si la UDEF le estaba investigando. Lo mío muy rápido y a ver cómo te lo puedo decir por aquí. Hay uno que me dice que hay algo de tus amigos, de los azules. ¿Ah, sí? No sé. Tú conoces una unidad que se llama UDEF. Pero esos son tuyos. La UDEF. Claro. La UDEF Eso es. Es Policía Nacional, pero yo eso no... Eso es. Sí. Por eso digo, de los azules. No, y nosotros no conocemos ni tenemos vínculo con ellos ni nada, ¿eh? Vale. No sé absolutamente nada. ¿De acuerdo? Me dicen que hay algo sobre el amigo, que tú sabes quién es el amigo, y a la vez, como yo estoy mucho tomando cafés con el amigo, pues a la vez que podría haber algo. Pues no tengo ni idea, ¿eh? Además, llevo semanas desconectado, ¿eh? O sea que no sé absolutamente nada. Yo lo que me cuentas. Ok. ¿Vale? Vale. Venga. Vale, señorito. Hasta luego. Venga. Adiós, hasta luego. Chao. Don Lamborghini. Estos son los amigos del Lamborghini de Pedro Sánchez. Este señor muerto de miedo, que parece Bárbara Rey, cuando pensaba que le iban a matar. Este señor es Víctor de Aldama, el de los millones de dólares de Delphi, el de los millones de dólares de Europa, el que está en San Petersburgo en la noche de autos de carreras, con Begoña, con Javier Hidalgo y tal vez, porque la fuente que lo pudo contar es solamente o Leticia Laufer o su marido, y ahora ex, que partieron peras, y de ahí estas filtraciones que saca de Objective y nunca las ha desmentido nadie. ¿Por qué? Porque son verdad. ¿Y qué hacían allí en San Petersburgo? Porque Sánchez había comprado la Organización Mundial de Turismo con nuestro dinero, entregándole el alquiler gratis por 75 años a Polo Lisvili, a ver si me lo sé ya de una vez. Pololos, bueno, es el georgiano que tiene una pinta, de estafador del Cáucaso, tremendo. Y le había dado además 26 millones de euros para reformar y mejorar todavía la sede. 75 años en la Castellana, o sea, lo más caro de Madrid y de lo caro de Europa. ¿Por qué? Porque a partir de entonces todos los negocios de Begoña tienen el paraguas de la Organización Mundial de Turismo. ¿Y quiénes están bajo ese paraguas? Está Begoña de Sánchez, está Barrabés de Begoña de Sánchez, está Aldama de Sánchez de Begoña de Sánchez. Están todos los que hemos visto. Está la Africa Center de Begoña, está la Cátedra de Sánchez, Begoña, Barrabés, Goyache. Están todos los que investiga el juez Peinado y otros que no ha llegado, pero llegará. Esta es la grabación, es una grabación de gángsters, es una grabación de delincuentes. Alguien muerto de miedo que el otro día protagonizó, hace unos días, una noticia rara. Claro, yo no lo había oído. Le habían pegado 3 tiros a un coche blindado. Eso es para que sepas, blindado o no. Oye, cuidadito con lo que dices. Está muerto de miedo. Yo creo que ya no sabe quién es el topo de quién. Porque como todos van a la suya, todos robaban, pero el director general de la Guardia Civil. Estamos hablando del Estado, la institución más valorada por los españoles. Pero es que la anterior, María Gámez, la tuvieron que echar por corrupción, que había montado con su marido una inmobiliaria, media Málaga es suya, con el marido,
que era el hombre de Zarrías, el hombre fuerte del PSOE de Jaén, que son una banda, no son un partido político. Pero todas las bandas tienen una jerarquía. Ni Aldama hubiera cobrado nada si Sánchez no quiere, podría haber detenido a Delcy, ni por supuesto Sánchez habría dejado que se corrompiera su señora en San Petersburgo si no estuviera en el ajo, porque no hubiera llamado a Barrabés a la Moncloa, no hubiera llamado a Goyache a la Moncloa, no hubiera puesto toda la máquina del fango para insultar al juez Peinado a ver si consiguen impedir la investigación. ¿Por qué? Porque el jefe es él. Si es que no puede ser otro, no va a ser la pobre Begoña, no sabe ni leer las chuletas que le hacen. Pero esto hay que explicarlo porque, repito, hoy es uno de esos días en que hay tal cantidad de información y es tan humillante. Muchos de la clase media, digamos acomodada, que tenemos un buen sueldo, trabajamos hasta octubre, hasta este mes, para el Estado. Y desde entonces ya está Navidad para nosotros. 3-4 meses, no más. Lo demás es todo impuestos, ruina, etcétera, para pagar las embajadas y esto. Bueno, Carlos Cuesta y Miguel Ángel Pérez quien hacen esto del MA Confidencial, que a mí al principio no me gusta y ahora me encanta. Cosas que uno va cambiando. Carlos, muy buenos días. Muy buenas, ¿cómo estás? Bueno, y Miguel Ángel Pérez, buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, vamos a tratar de explicar brevemente algo de una enorme complejidad, porque hablamos de muchas tramas mezcladas. Aquí dice la UDEF. La primera vez, mejor dicho, que se hace popular ese nombre es porque Pujol lo empiezan a investigar y un día en el Parlamento catalán o en los pasillos se enfada, se pone histérico, como se ponía Pujol, siempre ha sido un histérico, y entonces dice, pero la UDEF, ¿qué coño es la UDEF? ¿Qué coño es la UDEF? ¿Pero qué coño es la UDEF? Y se fue hablando solo, o sea, es que ese es Pujol también. Es que le habían pillado toda la red de corrupción de su familia. Pero desde entonces la gente sabe más o menos quién es la UDEF. Aquí hay una primera cuestión de orden, digamos, político, Carlos. ¿Esto qué red nos dibuja? Porque esto amplía, digamos, el foco. Ya no estamos hablando de Begoña, de la cátedra, no estamos hablando de Koldo, de las mascarillas. Esto es algo mucho mayor. No, es muchísimo más. Yo creo que has hecho un resumen perfecto sobre la magnitud de lo que estamos hablando. No estamos hablando ya del caso Aldama, no estamos hablando del caso Koldo, no estamos hablando del caso Begoña. Estamos hablando de una implicación al más alto nivel de todas las instituciones coordinadas, y quiero remarcar lo de coordinadas, porque tenemos una pata en UDEF, que debería ser la unidad por parte de la Policía Nacional que estuviese investigando todos los delitos económicos y financieros, que desde hace ya mucho tiempo, desde luego totalmente confirmado desde el caso Tito Berni, no ha aparecido por ningún sitio, y resulta que ahora tenemos una grabación de Víctor de Aldama con un comandante de la Guardia Civil, que no es cualquier cosa, un comandante sí tiene información, donde el comandante le dice, oye, pero la UDEF es los tuyos. A lo que responde con rotundidad Víctor de Aldama, el contacto de Begoña Gómez, claro. Es decir, la UDEF es lo de Aldama, la Guardia Civil era, por lo visto, lo de Leonardo Marcos, el director de la Guardia Civil, que según el propio Koldo es el que da los chipatazos para que determinados delincuentes eludan la acción de la justicia y la investigación judicial. Es decir, que tenemos UDEF, Policía Nacional, que depende del Ministerio del Interior, Fernando Grande Marlaska. Tenemos a la Guardia Civil con Leonardo Marcos, que depende de Fernando Grande Marlaska. Quiero recordar una cosa, Fernando Grande Marlaska o su departamento, me da lo mismo que lo mismo me da, es uno de los contratistas de los contratos con comisiones totalmente elevadas mientras media España estaba muriendo en época del COVID. Tenemos esos dos cuerpos, tenemos actuaciones judiciales, tenemos chivatazos. Quiero recordar que el Ministerio de Hacienda ya casualmente tuvo algún tipo de salida, filtración de información, porque desde el año 22 la trama Koldo tenía conocimiento de que sus empresas estaban siendo investigadas fiscalmente. De hecho, gracias a eso ponen en marcha un mecanismo que, cómo no, lo lleva adelante un tal Víctor de Aldama, de evasión de dinero, de sacada de dinero a República Dominicana. Quiero recordar el mismo sitio de los 39 vuelos del Falcon. De República Dominicana rebotaba una empresa venezolana y los rulos, como le llamaban ellos, volvían a España. Quiero recordar que hemos reflotado determinadas empresas, compañías aéreas, que han sido catalogadas como empresas de referencia en Venezuela. Aparece exactamente en esta documentación nueva aportada por la UCO, aparece otra vía que a mí me parece de una especial gravedad. Estamos hablando de la penetración del Grupo de Puebla en España. Bien, pues Víctor de Aldama, que la semana pasada informábamos en Libertad Digital de que tenía contactos con una persona, Ramírez Ochoa, a la cual tanto Delcy Rodríguez
como Nicolás Maduro le denominan Jorgito, y que debe en estos momentos 1.200 millones de petróleo que se ha llevado de PDVSA. 1.200 millones de dólares, esto ni siquiera para Aldama es poca cosa, ¿eh? Quiero decir que por eso te mata. Es una barbaridad. Por esas cantidades la gente mata. Sí. O sea, la magnitud de la corrupción que estamos observando es brutal, es absolutamente brutal, es de una cloaca estratosférica. Pero es que además aquí aparece otro, Uiza Castellanos. Uiza Castellanos era ya uno de los empresarios de referencia de Hugo Chávez y aparece referenciados en los viajes de los que dejan constancia, entre Nacho Tapia y Uiza Castellanos. Es imposible, lo digo literalmente, es imposible que haya una coordinación en una mafia, en una cloaca, entre gente de la Guardia Civil, al más alto nivel, entre gente de la UDEF hasta el punto de haberla bloqueado, entre viajes de entrada y salida de España, entre determinadas relaciones con Venezuela, entre determinados contactos para rescatar a compañías determinadas como de referencia en Venezuela, si Plus no hay Ultra, una coordinación al más alto nivel. Plus Ultra, Exacto. casi 60 millones de euros. Esto es una barbaridad, o sea, la información que ha salido y simplemente es otra de las patitas. Quedan datos por volcar, quedan diligencias por hacer. Y yo quiero recordar una cosa. Víctor de Aldama, que tú hacías ayer la descripción perfecta, Víctor de Aldama no es cualquier persona. Víctor de Aldama es el contacto estrella de Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno. Esa es la historia. ¿Qué hace la mujer del presidente del gobierno en contacto directo con esta persona? ¿Qué hace Víctor de Aldama metido en Guacalúa, que se gastó más de 1 millón de euros en el Africa Center de Begoña Gómez? ¿Qué hace metida en las reuniones de San Petersburgo Víctor de Aldama? ¿Qué hace metido o siendo denominado cónsul de Georgia en Zamora? Que debe haber medio georgiano en Zamora. ¿Por qué lo nombra cónsul de Georgia en Zamora? ¿Por qué? Por cierto, ya hemos destapado otra etapa de negocios en la Comunidad Valenciana. Bueno, pues también allí Zurab Olikashvili, el de la OMT, el que recibe el regalo de una sede gratis, que esto hay que recordarlo, en enero del 19. El primer paso no es de Begoña Gómez. El primer paso cotejado hasta este momento es el regalo de una sede enfrente del Bernabéu, en la mejor zona de Madrid, por 75 años, gratis, más 25 o 26 millones de presupuesto para gastos adicionales, que le hace un tal Pedro Sánchez a Zurab Olikashvili, secretario general de la OMT. Momento, es el contacto. Momento, perdona Carlos, en el que ya la OMT es el paraguas de todas las actividades de Begoña, de todas, incluyendo eso de que en Ghana la tratan como primera dama de España y bueno, al final luego el virus impidió el encuentro presencial. Pero para eso existe el Zoom. Se siguieron viendo, es decir, contratando. Primero, Sánchez compra el paraguas de su señora, que es la Organización Mundial de Turismo. Esto está tan así, tan ligado a lo del turismo como actividad delictiva, que al día siguiente de Delci, en cuyo avión está Plasencia, el ministro de Turismo, al día siguiente están todos en Fitur. Si es que no tiene pierde. Todos, Federico, incluido Aldama. Por supuesto, pero hombre, es que si no está Aldama no hay fiesta. No Aldama, no party. O sea, bueno, ahora vamos a una cuestión que es fundamental, porque esto se publica, lo publicamos en plena actividad judicial y después del aval expreso, diga lo que diga Pili Bulos y Sánchez y quien sea, le ha dado la Audiencia Provincial de Madrid, que yo imagino que a la luz de lo que se ha publicado estará encantada de haber cumplido con su obligación. Pero esto, Miguel Ángel Pérez, aparte de lo simbólico, es decir, de ver lo podrido que está de la Moncloa para abajo, todo, hasta la Guardia Civil, la policía, y no hemos citado lo suficiente a Hacienda. Hacienda viene delinquiendo desde hace años. Lo que ha hecho con el hermano es una cosa de vergüenza. Pero es que sigue haciéndolo. Y ahí está Marichus, por si faltaba algún ministerio poderoso. Esto, Miguel Ángel, aparte de, digamos, avalar el respaldo del aparato judicial al juez Peinado, ¿cómo afecta a las investigaciones en marcha? Porque hay varias que tiene que haber ya comparecencias, etcétera, y además luego está la comisión en la Comunidad de Madrid, que ya han dicho que van a llamar a todo el mundo a declarar. Bueno, yo creo que, Federico, lo primero es felicitar desde luego el trabajo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de la UCO, que está realizando un trabajo excepcional en las 3 grandes causas que ahora mismo hay encima de la mesa relacionadas con Pedro Sánchez, su entorno, su gobierno y su partido, que son obviamente pues la trama Koldo, el caso de Begoña Gómez y el caso de su hermano David Sánchez. Gracias a la UCO pues se está descabezando y se están quitando a estas manzanas podridas que hay en la Guardia Civil y que siempre hay que dejar claro que es una minimísima parte de todos los guardias civiles que trabajan cada día y se esfuerzan por hacer una labor excepcional, ¿no? Bueno, y en este caso, perdón, Miguel Ángel,
esto de investigar a los jefes tiene que dar un temblor de piernas, porque estamos hablando de un gangsterismo del máximo nivel. Estamos hablando de que el primer pringao es el jefe de la Guardia Civil. Entonces el tío de la UCO, que a lo mejor es un sargento que está y que ve, ahí va, pero sí es el jefe. Y sin embargo sigue adelante. Hay que tener valor, ¿eh? Para mí, Federico, desde luego, de toda la información que hemos conocido, me parece lo más grave. Es decir, que el propio Koldo señale al director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, como la persona que le ha filtrado y le ha dado el chivatazo sobre la investigación que se está efectuando en la propia Guardia Civil, aparte de una traición, me parece lo más grave y lo más relevante. Y preguntabas las repercusiones que pudiera tener a nivel judicial. Yo creo que hay un aspecto muy importante y es que se está empezando a tirar hacia arriba. O sea, de la información que hemos conocido ayer, me parece que hay algo muy importante, y es el hecho de que cuando Rubén Villalba, este comandante de la Guardia Civil, colaboracionista con Aldama y Koldo, etcétera, es detenido, los agentes de la UCO incautan en su domicilio varios dispositivos. En esos dispositivos se encuentran archivos de documentos y grabaciones. Pues bien, los miembros de la UCO han tenido que hacer un expurgo, es decir, eliminar parte de la información contenida en esos audios y en esos documentos a la hora de remitirlo al juez, porque esta información es tan sensible y afecta a tan altos cargos del Estado o del Gobierno que podría estar en conflicto con la ley de secretos oficiales. Los agentes de la UCO, cubriéndose en salud, lo que le dicen al juez es: esto podría estar afectado por la ley de secretos oficiales, de momento nosotros lo hemos apartado, pero la decisión final es de Ismael Moreno. A mí esto me parece muy, pero que muy relevante. ¿Qué información ha sido de momento apartada por los agentes de la UCO y que tiene la última palabra Ismael Moreno? Porque desde luego todo empieza, Federico, a apuntar muy arriba, y desde luego a mí la información que me llega es que esto no ha terminado, que va a haber en los próximos días información muy importante, muy relevante y muy esperada, y como digo, siguen tirando del hilo pero hacia arriba. Hay una cuestión más, Carlos. Antes se oía yo, como siempre, me duelen los tímpanos cuando la oigo a Cuca, diciendo debe de ser en lugar de debe ser, o sea, la pobre... Es que esto a Feijóo le da igual, a mí no me da igual. O sea, una portavoz, una secretaria general del primer partido de la oposición, muchos años, partido de gobierno, tiene que saber español, que menos. Es que no sepa español, es que no sabe lo que no sabe ni lo que sabe. O sea, lerda total. Pero me pareció, aunque eso no debería ser ella, porque nadie que no sepa español tiene que hablar en español, por lo menos en nombre de un partido que tiene muchos millones de votos, y que es la garantía, la última que nos queda de que pueda haber un cambio, me da la impresión de que esto es como un grito de auxilio del juez Ismael Moreno. Es decir, tal y como en su media lengua, ¿no?, en su lío gramatical lo expresa, la impresión que me da es que desde el principio, y lo habéis contado vosotros, Miguel Ángel, lleva 2 meses insistiendo, el volcado de los datos, ahí está todo. Han apartado esa historia de Moncloa, porque ya por encima de Ábalos, por encima de los ministros, solo hay uno, que es el presidente del gobierno. Bien, pero es que ahí algo ha tenido que tropezar Ismael Moreno, y no es la ley de secretos oficiales, me parece a mí, para que aparezca Cuca ayer. Daba la impresión de que quieren borrar lo que está apartado. Digo, la impresión. ¿Tenéis vosotros, o tú, Carlos, que estás muy... porque Miguel Ángel es tan formal, tan atento a los trámites legales, por eso es tan bueno. Pero Carlos es más intuitivo, o sea, como yo. ¿Tú no tuviste la impresión al ver ayer a Cuca que es que había un juez pidiendo auxilio? Fíjate, la misma impresión la tenemos desde hace tiempo con determinadas cosas que están ocurriendo, que yo entiendo perfectamente la actitud de Ismael Moreno, pero está yendo de una forma muy cauta, muy paso a paso. Ha llegado en determinadas ocasiones incluso a pedir, por favor, que se circunscriban las preguntas que se realicen a los testigos en todas las testificales, a los temas de los que se está hablando. Vamos a dejar el tema de global y aparte más adelante. Vamos a dejar el tema, por favor, de Begoña Gómez, apartádmela, etcétera, por una cosa muy básica, y es que efectivamente la magnitud y la gravedad de lo que estamos hablando, yo creo que en estos momentos marca una especie de necesidad de nosotros como
dado un refuerzo brutal. Espera, Carlos. Tal y como se está confirmando. Carlos ha sido nombrar, yo no sé si es Cuca o un Pillarejo o es Marlaska, el pequeño Marlaska, Le Petit Marlaska, pero ha sido empezar a hablar de esto y ha empezado a hacer tu teléfono un poco más y sale Manglano. O sea, a ver, ahora sí, ahora creo que tenemos una buena señal. Ahora se me oye. Ahora, perfectamente. Ha huido, el Pillarejo ha huido. Te estaba comentando, Federico, que la misma sensación que tú estás teniendo y que la tengo yo exactamente igual, creo que la tiene incluso dentro del propio juzgado el propio Ismael Moreno. Está yendo muy paso a paso, muy poquito a poquito. Ha pedido que se circunscriban todas las preguntas a cada una de las sesiones en concreto, que no se intente saltar a Begoña Gómez de golpe, que no se intente saltar a Globalia de golpe, porque la magnitud de la cloaca que se está destapando es de tal volumen que efectivamente si haces un paso en falso, si das un paso en falso para ligarlo a Moncloa inmediatamente y te lo pueden rebatir, nos podríamos encontrar en otra batalla judicial de intento de aplastamiento a Ismael Moreno, igual que se ha intentado aplastar al juez Peinado. Yo creo que en estos momentos no es que haya vértigo, pero se está yendo paso a paso, porque efectivamente si se va confirmando lo que parece, y el hilo conductor, la cadena es muy clara, es decir, toda esta cloaca estaba comandada por una intromisión en la Guardia Civil que tiene que responder sí o sí a los deseos y a las necesidades de Víctor de Aldama. Víctor de Aldama era el hombre de referencia de José Luis Rodríguez Zapatero, Víctor de Aldama era el hombre de referencia de Ábalos, Víctor de Aldama era el hombre de referencia de Coldo García Izaguirre, Víctor de Aldama cerró contratos en transportes, en el Ministerio de Interior, tenía acceso directo a un montón de empresas públicas. También en industria, también en Navajita Platea, sí. Y Teresa Rivera. Le da una magnitud de penetración. Sí. Exacto. Eso significa que tenía penetración en todo el gobierno. Yo quiero recordar que Ábalos, que la gente lo está analizando como ministro de Transportes, su cargo de verdad poderoso era secretario de organización del Partido Socialista, es decir, el número 2 de facto de Pedro Sánchez, el que reparte los cargos en el partido. Y eso significa que si esa conexión de Víctor de Aldama, que está igualmente certificada con Begoña Gómez, responde a que había negocios cruzados entre Aldama y Begoña Gómez, que tiene toda la pinta, porque ya conocemos Guacalúa, ya conocemos la MT, ya conocemos el rescate de Globalia, etcétera, etcétera, donde aparecen los dos, significaría que este delito de tráfico de influencias pega un rebote en la escala penal y además se te liga directamente al único funcionario que tenía capacidad para hacer esto y tenía contacto directo con Begoña Gómez, que ahí resulta que es el presidente del gobierno. Que tenía esa relación tan estrecha. Bueno, pues muchísimas gracias y enhorabuena por la información. Es prolija, pero no es confusa. O sea, y al que le gusten las novelas de gángsters, bueno, en España se ha escrito una, mejor dicho, se está escribiendo ahora, una que es estremecedora. Y hemos vivido la época de Roldán, hemos vivido los GAL, hemos vivido los fondos reservados de interior, hemos visto al capitán Khan, hemos visto de todo. Nada comparado con esto. Pero en fin, muchas gracias y enhorabuena a los dos. Un abrazo, Federico. Un abrazo, muchas gracias. Vamos a la República de los Tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho. Santiago, muy buenos y estremecidos días. Sí, y tanto, convulsos, sí. Por lo menos. Bueno, Feijóo se lanzó ayer en el Congreso contra Sánchez por la rebaja de las penas a ETA y acertó a mostrar la ira del hombre justo deshaciendo una equiparación engañosa. No es lo mismo un error que su bajeza moral de impulsar una ley a sabiendas. Es una distinción muy pertinente por grave que sea el error. Este lo es, pero no puede decirse que sea nuevo. Por eso me parecía inadecuada en sus formas una de las advertencias que hizo el jefe de la oposición al psicópata, recomendándole que retirase la ley si le queda un mínimo de dignidad. Pero, hombre de Dios, ¿cómo se le ocurre? No es que no le quede, es que nunca lo ha tenido. Claro. Ayer Pedro Sánchez mintió, que es lo que mejor sabe hacer. Me pregunta si defiendo la democracia. Quiero recordarle una cosa. Entre usted y yo, solo uno ha sido elegido por la militancia de su partido. Un argumento estúpido y una mentira en una sola frase. ¿Qué tendrá que ver ser elegido con ser demócrata? Fíjate si fue elegido... Y ser demócrata con no ser corrupto. Exacto. Son cosas disjuntas que pueden ser y pueden no ser.
Bien, vamos con la mentira. Alberto Núñez Feijóo reunió 55.000 avales para el 20º Congreso Extraordinario que se celebró en Sevilla los días 1 y 2 de abril de 2022. Sí, allí fue elegido presidente con el 98,35% de los votos. ¿Pero por qué miente con tanto descaro? Pues porque tiene más tiempo para hacerlo que los injuriados para corregirlo y además suele aprovechar para sus infundios la última intervención en la que ya no tienen derecho a réplica. Se superó a sí mismo, lo citabas a las 6 con lo del cayuco. Una embarcación destartalada arribó a nuestras costas con 106 inmigrantes ilegales a bordo, dijo en la tribuna del Congreso. Esta noticia es de un diario de Venezuela, aclaró en 1949, y sus protagonistas eran españoles. Le faltó decir, me lo ha mandado Delphi. Porque tiene una pinta de trucho. En fin. Sí, bueno, o sea, imagínate. Pero ¿desde cuándo han ido los españoles en pateras ni cayucos a Venezuela, atravesando el mar de los Sargazos? O sea, ni han sido inmigrantes ilegales. Nunca, o sea, jamás. Tú imagínate una patera atravesando todo el Atlántico. Triángulo de las Bermudas, el mar de los Sargazos, los dragones. Qué cosa. Bueno, pues ya en racha, acusó a la oposición de que quiere enviar a la Armada para hundir los cayucos. Claro, cuando están vacíos, antes de que se llenen. Eso lo hemos dicho aquí y seguimos diciéndolo. ¿Para qué queremos al CNI? ¿Para espiar a las vedettes? No, hombre, no. Para hundir los cayucos antes de que salgan para Canarias. Pero si hace 3 años publicó El Mundo el mapa y estaban los embarcaderos con una foto aérea que ahora Google Maps te facilita el trabajo, ¿por qué no se impide? Porque hay comisiones de por medio, claro. Evidente. Sánchez siguió mintiendo en el Congreso. No hay rebaja de condenas a los etarras. Se les computa el tiempo cumplido en el extranjero conforme al derecho europeo. Toro Sentado lo denunciaba como bulo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado en 3 sentencias que la forma de computar las sentencias que se hacía hasta ahora en España era conforme al derecho europeo. Es que eran sentencias por otros delitos. Sí, señor. Sánchez repitió que con ustedes nunca se sabe dónde termina la mentira y dónde empieza la incompetencia, añadiendo que el gran problema del partido es que no hay nadie a los mandos. No es verdad. Ese podría ser nuestro segundo problema. El primero e incomparablemente más grave es que está él de presidente del gobierno. Si Sánchez saliera de la Moncloa con su mujer y su colchón, no se rebajarían las penas a los asesinos de ETA, ni se habría escarcelado a los violadores en aplicación de la ley del solo sí es sí, no habría amnistía para los golpistas catalanes, no se habría aprobado la financiación privilegiada para Cataluña, ni no se habría producido la invasión de las instituciones por parte del gobierno, al menos no en tamaña proporción, etcétera, etcétera. Dijo que el PP votó porque no supone una rebaja de pena. ¿Ustedes saben lo que votan o no saben lo que votan? ¿Saben lo que votan o al ver los medios de comunicación echan a otros la culpa de sus errores? Hombre, si votaron porque no había rebaja, no había error, salvo que el PP votara creyendo que había rebaja y resulta que no. Es que la ventaja del mentiroso patológico es que se desmiente a sí mismo con otra mentira. Sí, pero en la frase siguiente. Pero claro, sí. Dice, pero hombre, por lo menos cierra la frase con una afirmación, no con la afirmación y su negación. Pues lo hace. Con una cierta coherencia. Sí. Y bueno, comentábamos ayer que Pachi López, uno de los portadores del féretro de su compañero Isaías Carrasco, se ha mostrado de acuerdo con que su asesino, Beñat Aguinagalde, vea acortada su condena y sostiene que cumple la que tiene que cumplir. Se le van a cortar 4 años y medio por su condena en Francia por asociación de malhechores, que es un delito tipificado en su Código Penal. Aguinagalde no fue condenado en Francia por el asesinato de Carrasco. Exactamente. O sea que es que las penas se suman, no se restan. Por eso la enmienda de Rajoy es de lo poco bueno que hizo en su mandato, para que no hubiera confusión. Claro, era irreprochable. Claro.
Esther Palomera, ni los insultos ni la histriónica intervención de Feijóo ante el Pleno del Congreso taparán el inmenso error del PP con la rebaja de las penas. Esta tía nos deja la curiosidad de saber si ella está a favor de la rebaja de las penas o no. Si lo estuviera, no debería exigir cuentas por el inmenso error. Que habría sido un enorme acierto. Exacto. Sí. En caso negativo, debería ordenar las responsabilidades y exigir al gobierno que retire el proyecto de ley en el Senado. El PSOE puede hacerlo, el PP no. También se habló de inmigración y aquí volvió a mentir. ¿Dónde irá el buey que no are? El autócrata manifestó muy convencido que los migrantes no tienen una tasa mayor de delincuencia que los nacionales. Sí la tienen. Los inmigrantes cometen el 32% de los homicidios, el 39% de las violaciones y el 47% de los robos con violencia. Los nacionales delinquen más cuantitativamente, pero lo de la tasa, los inmigrantes son el 12% de la población española. Es decir, que delinquen entre 3 y 4 veces más según el tipo de delito. Que los nacionales. Así, entre otras cosas porque son ilegales muchos y los ilegales ya vienen delinquiendo. Pero bueno. Así es. Pues ¿tienes alguna cosita más o tengo a Luis Herrero aporreando la puerta como... No, pues dale paso que es muy impaciente. Como Pedro Picapiedra. ¡Vilma! ¡Ábreme la puerta! ¡Bom, bom, bom, bom! Dale paso que le come la impaciencia. Muy bien, pues muchas gracias, Santi. Hasta mañana, que será otro día. Hasta mañana. Si les duele algo, Ibudol. A esa cantidad de mails diarios que acaban en dolor de cabeza, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor, también en comprimidos. Medicamentos sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Vamos a recordar una de las funciones de la banca, ¿eh? Sí, y hoy vamos a hablar en la Semana de la Educación Financiera, pues de la educación financiera, de la escasísima educación financiera que hay en nuestro país, tanto en adultos como en estudiantes. Fíjate que el otro día escuchaba una encuesta que hacían a chavales, tendrían entre 17 y 18 años, sí, universitarios. No sabían lo que era una hipoteca, no sabían lo que era la inflación. Les hablaban de los tipos de interés y la cara que ponían era de asombro. Que son tipos interesantes. Ojo, ¿no? Y además no podemos decir que esto sea algo que está sucediendo también en otros países porque no es cierto. La educación financiera sí está introducida en los programas de estudio de otros países cercanos, también europeos, y aquí en España todavía no. Bueno, el 34% desconoce de los estudiantes, por ejemplo, desconoce cómo funciona un crédito. Claro, como viven con los papas. Claro, bueno, es importante, por tanto, seguir los consejos de la OCDE en este sentido y del Consejo de Europa, que dice que hay que introducir la educación financiera en las escuelas y en los institutos, sí, entre los niños más pequeños, incluso en primaria, y por supuesto el sector bancario pues está de acuerdo con esta indicación. Bueno, vamos a recordarles que el sector bancario está con ustedes. Bueno, vamos a recordar a los oyentes que estará ya Luis Herrero buscando cómo entrar en fin, y está Maite Rico, también con ganas de, en fin, de Jota. Pues la verdad es que hoy es uno de esos días que toda la información que hemos ido desgranando y tratando de explicar es un día de tertulia, ¿eh? Porque hay cosas tan novedosas y tan tremendas que hay que explicarlas. Y además que es difícil no perderse, hay que estar atento porque son muchos pequeños detalles que lo que vienen a demostrar, lo decías esta mañana, es que la corrupción está ya en las altas instituciones del Estado, está en la Guardia Civil, lo comentábamos fuera de micrófono con Rosana, como en la época de Roldán. Idéntico, además, los pata negra, que hemos oído a este, que sabe que le están grabando. ¿Un pata negra de Roldán? Es típico, pero es que la policía es la policía de Marlaska, es la bofia de los tiempos de Manglano. Si es que estamos, y Manglano ahora convertido en referente de moralidad, condenado 2 veces por corrupción. Pues mencionabas tú ahora Marlaska, es muy elocuente hoy cuando miras la prensa, no hay apenas referencias al ministro del Interior, a Marlaska, que al final es de quien depende, la Guardia Civil. La policía y la Guardia Civil. Bueno, pues ¿qué grado de responsabilidad creen los oyentes que tiene Marlaska
Y si deberían revelarse no los sindicatos, porque no hay, sino las asociaciones de guardias civiles, de policías nacionales, si el ministro del Interior no da el paso de dimitir para forzarlo. Antes morir. Aparte que es que debería ser juzgado. Porque no sabía que el director general de la Guardia Civil es parte de la trama. El número 2 se reunió también con Koldo apenas 20 días antes de su detención. Que los van deteniendo él. En fin. 648 91 92 60. A la tertulia. Es la mañana. Es radio.